Hola amigos de YouTube, mi nombre es Julián David Caicedo Rosso, soy estudiante de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de Los Llanos y en esta ocasión le vamos a hablar sobre la lógica de conjuntos. Para ello estoy acompañado de dos compañeros de la carrera universitaria, los cuales se llaman Joemer Pérez. Paula Mezquita. Espero les guste y lo compartan. ¿Qué es un conjunto? Un conjunto es una serie o agrupación de elementos con características en común. Tipos de conjunto. Los tipos de conjunto son cuatro: vacío, unitario, finito e infinito. El vacío se clasifica porque, expresado por extensión, no tiene elementos. Ejemplo: X tal que X pertenece a los naturales menores que cero. Los números naturales son los utilizados para contar del cero en adelante. Entonces, menores que cero no hay, quedaría vacío. El conjunto vacío se puede expresar de dos formas: con las dos llaves o con un cero y un slash encima. Ahora el conjunto unitario. El conjunto unitario se caracteriza porque, expresado por extensión, solo tiene un elemento. Ejemplo: X es una vocal de la palabra papa. Como ahí se repite, dice que es una vocal de la palabra papa, está A. Para aclarar, los elementos de un conjunto no se repiten. Entonces, como solo hay una vocal, quedaría A y sería un conjunto unitario. Finito. Este conjunto se clasifica porque, expresado por extensión, tiene fin de elementos. Ejemplo: X tal que X pertenece a los naturales menores que 10. Los naturales menores que 10. Recuerden que los naturales son los que se utilizan para contar. Menores que 10. Sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta 9 porque dice menores que 10. Ahora el infinito. El infinito es el que tiene infinitos números de elementos. Ejemplo: número de granos de arena en la tierra. Como no sabemos el número, es infinito. Se identifica con 1, 2, 3 y no sabemos cuánto hay. Se colocan 3 puntos suspensivos, lo cual quiere decir que va a seguir y va a seguir. Quiero que me señale en estos conjuntos por extensión qué tipos de conjuntos son. En lo que mi compañero Joseph explicó, este es un conjunto vacío, ya que no tiene elementos. Este sería un grupo finito, ya que tiene un fin de elementos. Este sería un conjunto unitario, ya que solamente tiene un elemento, y este vendría siendo un conjunto infinito, ya que tiene elementos infinitos que no se pueden contar. Determinación de un conjunto. Un conjunto se determina de dos formas: por comprensión y por extensión. Por comprensión es la característica que engloba todos los elementos del conjunto. Por extensión son los elementos del conjunto en sí. Tenemos por comprensión A, que es igual a X tal que X pertenece a los naturales, donde X es par y X es menor que 10. Por extensión quedaría A igual a los números naturales pares menores que 10. Serían 2, 4, 6 y 8. ¿Por qué no el 10? Porque dice menores que 10 y no
menores o iguales que 10. Tenemos por comprensión los siguientes conjuntos. En el conjunto A, por comprensión, nos dice que x tal que x pertenece a números naturales donde x es par y x es menor que 13. Para simbolizarlo por extensión sería, nos piden números naturales pares menores a 13. Empezamos por el 2. Recuerden que el 0 es un número natural, pero no es par, es un número neutro. 4, 6, 8, 10, 12. Lo dejamos hasta el 12, ¿por qué? Porque son pares menor que 13. El 14 ya es mayor, entonces no se pondría. Cerramos el conjunto A. En el conjunto B, x tal que x pertenezca a números enteros donde menos 8 es menor o igual que x y x es menor o igual que 15. Entonces nos están diciendo que son números enteros. Recordemos que los números enteros también son los números negativos. Nos dice que debemos empezar menos 8 porque este igual nos agrega el 8, el menos 8. Menos 7, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. ¿Por qué agregamos el 15? De igual manera nos dice que debe ser menor o igual que 15. El igual nos dice que el 15 también debe ir en ese conjunto. Conjunto C. Nos dice x tal que x pertenezca a números racionales donde x sea igual a la raíz cuadrada de 9 cuartos. Entonces, hallamos raíz cuadrada de 9 cuartos, que en este caso sería 3 medios. Recuerden que cuando nos dicen que raíz cuadrada, también esta puede ser negativa. Pertenencia a contenencia. Debemos tener en cuenta que la pertenencia compara un elemento respecto a un conjunto. Y en la contenencia compara un conjunto respecto a un conjunto. Para la pertenencia vamos a utilizar dos símbolos, que es E, que significa pertenece, y E con un slash, que significa no pertenece. En la contenencia son 4. Una C, que está contenido en. Una C con un slash, que significa no está contenido en. Una C, al contrario, contiene A. Una C al contrario con un slash no contiene A. Entonces, tenemos los siguientes ejercicios. A rayita B. Recordemos que la contenencia es conjunto-conjunto, entonces en este caso debemos utilizar la simbolización de contenencia. A está contenido en B. Los elementos de A son 2, 4, 6, 8, 10, 12 y los podemos ver también en el conjunto B. Entonces A está contenido en B. B rayita A. En este caso sería lo contrario. Entonces podemos decir que B contiene a A, que sería de esta forma. A rayita C. Nos dice si A contiene a C o A está conteniendo C. Entonces, como podemos ver, A y C no tienen ningún elemento que tengan en común. Entonces colocamos 12 rayita A. En este caso estamos utilizando elementos, entonces debemos utilizar la simbolización de pertenece o no pertenece. 12 en A. Podemos ver que 12 está en A, entonces 12 pertenece al conjunto A. Menos 5, de igual manera, es un elemento. Menos 5 en C, podemos ver que no está, entonces menos 5 no pertenece a C. B rayita C. Como vemos, B no está conteniendo a C. Entonces, bueno, ahora vamos a hablar de los subconjuntos. Un subconjunto es un conjunto que se encuentra dentro de otro conjunto. Nuestro primer conjunto es el conjunto que está señalizado por la letra A,
que sus elementos son 0, 1, 2, 3 hasta el 10 en forma de extensión. Si fuera en forma de comprensión podríamos decir x tal que x pertenezca a números naturales menores a 11. Se pueden sacar diferentes subconjuntos de este conjunto A, pero en este caso solo vamos a señalizar un subconjunto que va a ser el subconjunto de números pares, que sería este subconjunto. En este caso se podría decir A contiene a B, siendo B nuestro subconjunto y A el conjunto principal. Y este simbolito es decir que contiene a B, ya que B se encuentra dentro de A. Partes de un conjunto. Para saber las partes de un conjunto debemos utilizar la siguiente fórmula. 2 elevado a la n, donde n es igual al número de elementos que tiene el conjunto. Para este ejemplo tenemos el conjunto A, que por comprensión es x tal que x pertenece a números naturales donde x es menor que 13. Por extensión sería A es igual a 0, 1 y 2. Entonces contamos 1, 2 y 3. Sería solo 3 elementos del conjunto. 2 elevado a la 3 sería igual a 2 por 2 por 2. Es igual a 2 por 2, 4 por 2, 8. Tendríamos 8 partes del conjunto, pero debemos escribirlas. Entonces, A es igual a, ahora una llave, y siempre debo simbolizar la primera parte con el conjunto vacío. Después empiezo a colocar comas y abrir llaves igualmente. Podemos colocar las partes del conjunto de los números que ya están en el conjunto, que sería 0, 1, 2. Entonces, tenemos que empezar a combinar los elementos que están en el conjunto. Entonces podemos colocar 0 y 1, 0 y 2, 1 y 2, pero también debemos colocar todos los elementos que están en el conjunto, que sería 0, 1 y 2. Vamos a verificar a ver si ya están todas las partes del conjunto, que nos deben dar 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cerramos la llave principal. Y así hallamos las partes de un conjunto. Bueno, Jacob, ahora quiero que me halle las partes de este conjunto. Como mi compañera lo explicó, la fórmula para hallar las partes de un conjunto es 2 a la n, la cual n es el número de conjuntos de elementos del conjunto. Entonces ya baja la 3, la cual daría 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. Entonces quedaría, como ella lo explicó, el primer elemento es el conjunto vacío. Luego, no importa el orden, ponemos las combinaciones, tienen que dar 8. Entonces, primera combinación es la que ya está. Ahora podemos poner cada número solo. ¿Cuántos llevamos? Llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y la 8 sería 6 y 9. Y cerramos todo y estas serían las partes de un conjunto. La primera operación que vamos a ver entre conjuntos es la unión. La unión se refiere al enlace de los elementos de dos o más conjuntos. Aquí tenemos nuestro conjunto universal, que son los elementos que se juntan dentro o fuera de los conjuntos.
nuestro conjunto A tiene los elementos 2, 4, 6 y 8. Y nuestro conjunto B tiene los elementos 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Al momento de graficarlos, tenemos que tener en cuenta si los elementos se repiten, es decir, si son comunes entre ellos. Si son comunes entre ellos, se coloca aquí en este espacio. Y como podemos observar, el número 4, el 6 y el 8 son comunes, entonces estos se colocan acá. 4, 6 y 8. Hay que tener en cuenta que a cada número se le tiene que colocar un punto que significa que vale un elemento. Ahora, como sabemos que el 4, el 6 y el 8 están en este lado y que hacen parte del conjunto A y que solo hace falta el número 2, este se coloca acá. Y en el conjunto B sabemos que está el número 4, el 6, el 4, el 8 y el 6. Entonces tenemos que colocar el resto, que es el 3, el 5, el 7 y el 9, cada uno con un punto. Y dice que la unión es el enlace de todos los elementos de los dos conjuntos. Entonces colocamos A unión B es igual a todos los elementos, que es decir, al 2, al 4, al 6, al 8, al 9, al 7, al 3 y al 5. Al momento de colocarlos acá, no importa el orden que se coloquen los elementos. Y para identificar, se tiene que colorear toda la parte que es la unión. Entonces se colorea así. Bueno, la segunda operación entre conjuntos va a ser la intersección. La intersección se refiere a los elementos en común que tienen dos o más conjuntos. Nuestro conjunto universal, como ya lo dije antes, son los elementos que se encuentran dentro o fuera de los conjuntos. Aquí dice que nuestro conjunto A sus elementos son 2, 4, 6 y 8. Y nuestro conjunto B, sus elementos son 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces al momento de graficarlos en el diagrama de Venn debemos de tener en cuenta si se repiten algunos números de los dos conjuntos. Y como observamos, el elemento 4, el elemento 6 y el elemento 8 se repiten. Entonces estos se colocan aquí en el centro. Es decir, el 4, el 6 y el 8. Cada uno con su punto, que significa que vale solamente un elemento. Y aquí se coloca el resto para completar los elementos del conjunto A. Y aquí se colocan para completar los elementos del conjunto B. Cada uno con su respectivo número, punto. Ahora dice que, como les dije antes, la intersección es los elementos que tienen en común los dos grupos. Entonces podemos observar que los elementos que tienen en común, solamente son los elementos que tienen en común los dos grupos, son los que se encuentran aquí, en este espacio. Entonces sería el 4, el 6 y el 8, y esta es la zona que debemos colorear. Y al hacerlo en forma de su fórmula sería A intersección B es igual a 4, a 6 y a 8. Bueno, ahora la tercera operación va a ser la diferencia. La diferencia se refiere a los elementos que hacen distinto el grupo A del grupo B. Como podemos observar, lo que tiene distinto o lo que diferencia el grupo A del grupo B solamente es el número 2. Entonces, en fórmula quedaría A diferencia de B. Esto significa A que tiene distinto a B. Como podemos observar, el A tiene un 2 y el B no tiene un 2. Entonces, se coloca el número 2. Y solamente se colorea esta parte. Bueno, la cuarta operación es la diferencia simétrica. La diferencia simétrica se refiere a la unión de elementos de los dos conjuntos menos los conjuntos que tienen en común. Es decir, que la diferencia simétrica sería, en este caso, si la coloreamos, sería esta parte y esta parte. Y su fórmula sería A diferencia simétrica con B sería 2, 3,
5, 7 y 9. Y no se colocan, digamos, los elementos que tienen en común los dos conjuntos, sino solamente los elementos de los dos conjuntos sin tener en cuenta los elementos que tienen en común. La última operación entre conjuntos va a ser el complemento. El complemento se refiere a los elementos que le falta al grupo A o al grupo B para ser igual al conjunto universal. En este caso vamos a sacar el complemento de A. Como se puede observar, en el grupo A pertenecen el elemento 10, el elemento 12, el elemento 2, el elemento 5 y el elemento 7. Y como ya les dije, el complemento de A sería agregarle los elementos que le faltan para hacer el conjunto universal, es decir, todos los elementos que se encuentran allí. Entonces serían los elementos 3, 1, 9, 4, 20 y 11. Y este sería el complemento de A para que este llegue a ser igual al conjunto universal. Bueno, hola, quiero que me saque las 5 operaciones entre conjuntos que trabajamos hoy. Ok. Bueno, primero voy a organizar los conjuntos. Primero cojo el conjunto universal, que serían todos los elementos que están en el diagrama de 20. 1, 6, 3, 5, 4, 7, 8, 9, 12 y 11. Después los elementos del conjunto A. 1, 6 y 3. 4, 5 y 7. Luego los del conjunto B, que son 4, 5, 7, 8, 9 y 12. Ya con esto puedo empezar a hacer la fórmula. El primero es A unión B. En A unión B serían los elementos de ambos conjuntos. 1, 3, 6, 4, 5, 7, 8, 9 y 12. En intersección serían solo los elementos que están en ambos conjuntos. En este caso serían 4, 5 y 7. En diferencia podemos coger A diferencia de B. En este caso serían 1, 6 y 3. Porque 1, 6 y 3 están solo en A, pero en B no. Lo de diferencia asimétrica sería, es la unión de ambos, de los elementos de ambos conjuntos menos los de la intersección. 6, 3, 12, 9 y 8. Y por último complemento, hagamos complemento con B, que sería B complemento. Para hallar el complemento de B hay que tener en cuenta también los del conjunto universal, entonces serían todos los elementos que no están en B. Entonces 1, 3, 6 y 11. Los demás números no se ponen porque están en B.